escuchado alguna vez que las ondas del microondas, por ejemplo, son malas para la salud o que tampoco lo es llevar el móvil en el bolsillo o dormir con él en la mesilla? Bueno, las ondas electromagnéticas son peligrosas o no. Bueno, hoy intentamos darle respuestas a esto y a otras cuestiones más en nuestra sección dedicada a la ciencia. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a tratar este tema, que es un tema controvertido, que además siempre está ahí en la calle, por mucho que hablemos de él, parece que siempre sigue existiendo esa duda, ¿son buenas o no, afectan o no de alguna forma a la salud las ondas electromagnéticas? Hoy vamos a tratar de resolver esa pregunta y lo vamos a hacer con uno de los grandes expertos, no solo aquí en la región, sino a nivel nacional, que es José Margineda, catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Murcia, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a poner en situación a la gente. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, de ondas magnéticas, ¿de qué estamos hablando, José? Bueno, vamos a ver, la luz es una onda electromagnética. Entonces, las ondas electromagnéticas son, digamos, unos fenómenos que existen en la naturaleza y que luego, pues, como con otras muchas cosas, hemos aprendido a manejarlas, digamos, generarlas artificialmente para nuestro provecho. Por ejemplo, todas las comunicaciones actuales funcionan basadas en ondas electromagnéticas. La telefonía móvil, la misma televisión, toda la transmisión es por ondas electromagnéticas. Luego, utilidad tienen. Como supongo que me querrás preguntar sobre los peligros, me adelanto quizá a lo mejor. No sé Son tan malas como dicen. No sé si me estoy metiendo en vuestro trabajo cuando yo mismo me pregunto. Vamos a ver, en sí mismo no. Es un problema de nivel. Es decir, si son niveles altos, bueno, ya todo el mundo sabe que en el microondas calentamos la leche y puede llegar a hervir, podemos asar un pollo, por lo tanto, si metiéramos la mano en el microondas, pues obviamente nos asaría la mano. Son peligrosas. Un horno convencional, si metemos la mano, también nos asaría la mano. Pero fijaos, hay una pequeña diferencia. Yo puedo meter la mano en un horno que está funcionando, normal, no lo puedo hacer en un microondas. Es decir, el microondas tiene muchos más niveles de seguridad que los otros. Es decir, si meto la mano en el microondas no estará funcionando. Tiene que estar la puerta cerrada, tiene un interruptor, es decir, hay una serie. Entonces, es una cuestión de niveles. Por debajo de determinados niveles, pues los efectos o no existen o no son peligrosos, son totalmente reversibles. Por encima de determinados niveles sí pueden ser peligrosos. Pero eso pasa, para poner un ejemplo, con la luz. La luz es una onda electromagnética. La diferencia que hay de las ondas de radio es únicamente la frecuencia. Básicamente son lo mismo. La diferencia de frecuencia significa que hay cosas que no son exactamente iguales, pero básicamente son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la luz? ¿Es peligrosa la luz? La vida no sería igual sin la luz. Es decir, no solamente no es peligrosa, sino que es beneficiosa. Ahora, si el foco de luz es muy grande, de muy alto nivel, puede provocar quemaduras en la piel y si enfocamos un foco de alto nivel a la retina, dejamos ciego a una persona. ¿Luego es la luz peligrosa? Dependiendo de los niveles, sí. Hay que decir que en esos rangos de ondas electromagnéticas, además, hay usos que nosotros hacemos incluso con niveles altos, como son los rayos X, que también hay que saber usarlos, sí, pero que también tienen unos beneficios. Es decir, en todo hay que encontrar el uso. El problema de los rayos X no es tanto de nivel, es un problema de una cuestión que normalmente se conoce, que es que es radiación ionizante. Es también radiación electromagnética, pero es ionizante. Mientras que la luz y las de frecuencias por debajo, que son todas las que utilizamos en comunicaciones, son no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los rayos X, la más mínima expresión de radiación de rayos X puede producir ionización. Ionización significa rotura de enlaces. Si se rompe un enlace, se rompe una molécula. Si se rompe una molécula, las moléculas forman parte del cuerpo humano, de las células, de todo. Entonces, claro, si vamos rompiendo moléculas, estamos rompiendo algo. El cuerpo humano tiene la capacidad de recuperar, pero ahí ya no es un fenómeno reversible. La molécula que se rompe está rota. El cuerpo humano lo que tiene posibilidad de sustituir la molécula rota, echarla afuera y poner la otra nueva, pero dentro de muy pequeños niveles. Por eso la radiación ionizante sí es muy peligrosa. La radiación no ionizante, si es a bajo nivel, no produce cambios estructurales. Produce cambios de adecuación y tal, pero que desaparecen en el momento que desaparece la radiación, a bajo nivel.
Siempre es una cuestión de niveles. A nivel alto sí produce, pero bueno, produce, en principio, lo que está comprobado es que produce, pues básicamente el mismo efecto que el calor, es decir, el calentamiento produce la cocción es un proceso que se conoce desde hace mucho tiempo y se produce, digamos, el mismo proceso con radiación electromagnética de alto nivel. Y por ahí puede ser peligroso. Siempre se ha relacionado determinadas enfermedades con esto mismo, con las ondas electromagnéticas, pero sí es verdad que no hay evidencias a día de hoy científicas, ¿no? No. Vamos a ver, ese es un tema que habría que aclarar. Sí hay algunas publicaciones, que son algunos trabajos, que indican la posibilidad de una relación. Lo que pasa es que todas estas publicaciones son de tipo estadístico, epidemiológicos, como llamamos, ¿no? Y entonces, claro, la estadística, hay que andarse con mucho cuidado con la estadística. Primero porque solamente se acerca a la realidad si el número de casos que analizados son infinitos. Claro, eso no ocurre en la realidad. Entonces, los números de casos que se estudian son limitados y eso puede generar errores estadísticos. Por eso, por ejemplo, pues una cosa típica es que las ondas electromagnéticas producen leucemia. Los campos magnéticos producen leucemia. Hay alguna publicación que dice eso, pero dentro de unos márgenes muy pequeños. Cuando lo que se ha analizado es lo que se conoce como metaanálisis, que es decir, coger muchos estudios realizados en distintos sitios, y a veces incluso estos es complicado porque las condiciones mejor no son iguales, y se han juntado y se han analizado conjuntamente, el valor medio que sale es cero, no hay efecto. Y esa sensibilidad a las ondas electromagnéticas que alguna gente dice padecer, ya no yéndonos a enfermedades tan importantes como el cáncer, sino dolores de cabeza, cansancio, ¿se puede hablar de una realidad o porque hay quien dice que no, que es más psicosomático? Vamos a ver, has tocado un tema complicado. Porque, claro, decirle a alguien que, aunque sea psicosomático, que su caso es psicosomático, generalmente lo toma como insulto. Entonces, yo lo que puedo decir es que todas las experiencias que yo conozco realizadas, conozco, digamos, yo no he realizado ninguna de estas, pero que conozco, que se han realizado de acuerdo a las publicaciones, con gente que dicen ser electrosensibles, con experimentos, lo que se conoce como doble ciego, es decir, que ni el aplicador, ni el que, digamos, aplica, sabe realmente cuándo aplica, ni el que es aplicado sabe cuándo se le aplica, no detectan campos electromagnéticos. En todas las experiencias ha habido resultados negativos. Si nos fiamos de los experimentos realizados, la electrosensibilidad no existe. Claro, no hay personas electrosensibles. Tenemos la sensibilidad que tenemos. Punto. Y si volvemos a las antenas de teléfonos o a la tecnología wifi que nos rodea, aunque no la vemos, esas ondas están alrededor nuestro todo el tiempo. Hay quien tiene una antena de teléfono cerca de casa y se pone muy nervioso. ¿Qué le podemos decir a la población con respecto a esto? ¿Existen datos? ¿Han estudiado en la universidad? Sí. No la Universidad de Murcia. Vamos a ver. Este también, ya que lo preguntas, me gustaría aclararlo porque es un error muy típico. Es que se sabe poco porque, claro, es verdad que los teléfonos móviles funcionan desde hace poco. Claro. Entonces, claro, no se sabe. Vamos a ver. Eso es, por no decir una mentira, es una falacia. Las ondas electromagnéticas se predicen en la década del 1860 por Maxwell. Se detectan por primera vez en 1888 por Hertz. A partir de entonces se empiezan a generar, Marconi desarrolla todo el sistema ya de comunicaciones, etcétera, etcétera. Justo a partir de entonces, desde ya finales del siglo XIX y desde luego durante todo el siglo XX, se ve también el potencial incluso de tratamiento médico que se están utilizando. Y se empieza a estudiar efectos. Pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se desarrolla el radar, las publicaciones que hay, la bibliografía que hay sobre este tema es exponencial. Es decir, miles y miles, me atrevo a decir millones de artículos, que significa trabajo realizado sobre esto, durante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, pero ya en la primera, pero sobre todo la segunda mitad. O sea que cuando los móviles, porque claro, la radiación de los móviles es prácticamente la misma que se utiliza en radar, o en el horno de microondas, son muy parecidas. Y había mucho estudiado ya antes de que aparecieran los móviles. Resultado es que a partir de ahí se determinan, y están determinados unos niveles, digamos, de peligro. ¿Cómo se determinan los niveles de peligro? Se determinan los niveles que se contrasta peligro y se pone un factor que suele ser de 5 o 10 por debajo, 5 o 10 veces menor que los niveles peligrosos, con lo cual hay un margen.
Y entonces, en principio, toda la tecnología que se usa de wifi, móviles, etcétera, debería funcionar por debajo de estos niveles. Con lo cual, en principio no hay peligro. Es imposible, ¿no?, protegernos de las ondas electromagnéticas, totalmente, a pesar de sí. que no hay nada científico escrito como decimos, ¿no? Porque No, estamos rodeados de ondas, ¿no? No, claro, vamos, estamos en ella. Entonces, pero lo mismo que estamos en la atmósfera más o menos polucionada. Entonces, la cuestión está en qué nivel. Es decir, aguantamos una atmósfera, bueno, queremos una atmósfera perfecta. Las ciudades las tenemos que hacer desaparecer. Nos tenemos que ir al campo y, a ser posible, no utilizar sistemas de calentamiento y cosas de ese tipo. Vamos, los neandertales vivían en unas condiciones mucho menos, no sé si decir problemáticas o polucionadas, incluyendo las ondas electromagnéticas como polución electromagnética, o mucho menos contaminadas. ¿Pero queremos vivir en aquella situación? Pues claro, la tecnología nos ha permitido vivir en unas condiciones que son muy mejorables. Los neandertales creo que no pasaban de los 30 o 40 años de vida. Nosotros estamos hablando de que la vida media, en Murcia, por cierto, que es una zona ligeramente más alta que en otros sitios, 80 y tantos años. Y hay gente que habla de que a finales de siglo sea de 150. No podemos quejarnos. Yo personalmente doy por bueno estos riesgos que están controlados y desde mi punto de vista, dentro de los niveles adecuados, no son peligrosos. Yo prefiero estos riesgos y las ventajas que me supone toda la tecnología. Pero esto no es aplicable solamente a ondas electromagnéticas, ¿eh? Por ejemplo, ya que estamos, la tecnología del transporte del coche mata mucho más que las microondas, o que las ondas electromagnéticas. O sea que antes de eliminar ondas electromagnéticas por precaución, habría que mirar otras cosas. Habría que pensar en eliminar los vehículos que matan mucho más. José Margineda, muchísimas gracias, un placer por estar esta mañana con nosotros. Nosotros a estas horas vamos a ver todos los eventos que hay esta semana, que son muchos, en nuestra agenda científica. Vean.